Askay ukipan hila kuyakanaka taqniru arunt anipjaraxma aka wakichawi hasipka hiwasan piskiwa uka wakichawirakiwa Radio San Gabriel ukama isayatas karaki. Patunca provincias, Ucamaraquiwa, Ciudad de la Paz, Ciudad del Alto, Yaca departamento, Xuxanacansa, Iztacipta, Taquehumanacaru, Arunt, Anipsma, Hichuru, Viernes, Uruncasena, Tunca, Mayane, Urunacawa, Maquipta, Huayjaraki, Acá septiembre, Munasiña, Apaxitza, Ucatao, Tacanerus, Arunt, Anipsma, Asque, Jaipuquipan, Gilata, Cuyaca, Huayna, Tahuaco, Achachila, Auchita, Tacanirupun. Hichurta kija wakist atawa aruskip añaniwa pani invitados especiales hupanakam. Humanakaja ist apachatawa konamak. Kunata inasa konamak hitina casa utayataina hitina karusa kajayamakisa más representación uxlure. Hayukana kataruskip askarakiñana ukam pero sañara que uchichlawi pachanakarusa sarantaraktan ukatua waliwa kiskirara ukataki invitados sakanga parakiwa aka Hilata Iván Hernán Ignacio Falcón Jupajañasa waliyakhatata irpiri pasiri ukamaraki ukaisa comunidad alcaya Aillo Watari ex estatuyente de la autonomía indígena originaria campesina de Salinas ukamaraki Malco del Consejo Amáutico Mayor de Justicia Indígena Originaria Comunitaria del CONAMAC Orgánico Jupagilatawa Arakini ukapachparakiwa Maisa Toquetja Yaja invitado Benjo Alcón Rodríguez, integrante del equipo de apoyo en la constitución de los 4 suyos del departamento de Oruro, Ucámara que investigador en temática indígena en el suyo de Hachacarangas, estatuyente de la autonomía indígena de Corqui, Ucamaopanaca. Upanacampiwa, Ruskip Araquiñane, Ucamaja Mapita, Acajayamakisa, Arunt Asiraquiñani, Nairakata Katok Añaniwa, Acajayamakisa, Hilata Iván, Hernán Ignacio Falcón. Hermano Iván, muy buenas tardes, muchas gracias por acceder a esta entrevista, hermano Iván. Muchas gracias, hermanas, hermanos, por invitarnos. Estamos a su disposición para poder expresar lo que tenemos que hacerlo esta tarde. Waliwa kiskiriponiwa Hilata Iván Okamana Ruskip Aña, Marcachirina Katak Shaharunt Asirakiniwa, Katocht Añaniwa, Hilata Benjo Alcón Rodríguez, Hilata Benjo Alcón Rodríguez Jupaja Yak invitado especial Ukamarakiwa. Hermano Benjo, muchas gracias. Nos escuchan en las 20 provincias. Muy buenas tardes, hermano Benjo. Hilatanaka, Culiacanaka, Suma, Uruquipana, Pacharo, Radio San Gabriel, Sitka, Kitinaka, Manaka, Apnaka, Pasta, Wali, Aruntata, Tabata, Pacharo, Suma, Uruquipan, Hichuro, Sumpa, la Kipasiña. Hisa aruskip asip hanyas aquí poner aquí spawatakin impisa ukaki poner aquí aski amtawen akas utjarakini ayo kamata pani invitados especiales upanacampe ukamperusa kursis kanyaraki una nakatakisa ukamarakiwa radio pichikain serina katakisa ukamana aymar aruta istanyasa nicha Hichakucha kalant anyani na rakiwa panakapani hilanaka harun asip haraki hichataki pani hilanaka hawil ataraki ukamaha anyani wakitinaka kataina sa kunamak ukatrakun hamsa yuria wayapataina a ver hilata Iván kanaint aprecia cómo nace kunamak kuna amtana campis humanaka yuria wayapta aka hacha kotochawi kunamak hayu kama sutin ata hilata Iván kanaint apreta. A ver, la lucha indígena está marcada, pues, hermanas, hermanos, por las, indudablemente, por las imborrables gestas de Tupac Katari, Tupac Amaro, Pablo Sara, Tihuilca, Santos Marcatula, Gregoria Paza, Bartolina Sisa, todo eso en nuestra historia. Pero eso es una historia casi reciente del siglo pasado. Sin embargo, nuestra lucha viene desde la invasión de los españoles en 1535 con la llegada de los españoles a nuestros territorios.
Esta época se lo ha llamado y se lo ha mal llamado la conquista, pero no es conquista, hermanas, hermanos, es invasión. Entonces, esa invasión se ha caracterizado por el borrar todo nuestra estructura, ¿no? Nuestras formas propias de gobernarnos, de autogobernarnos, etcétera. Y todo lo que se ha podido, esa época se ha llamado la colonia, ¿no? En esa época fue la consolidación del criollaje que ha destruido todas nuestras estructuras, ¿no? Tanto en lo político, orgánico, territorial, económico, comunitario, inclusive cultural y espiritual. Entonces, esta parte de la colonia termina en la época de 1825, ya cuando se crea la República, ¿no? Y la República ha sido producto, digamos, también de la consolidación ya del criollaje como patrón, los nuevos patrones, ¿no? Ellos le llaman la independencia. Entonces, esto ha constitucionalizado nomás la invasión y la colonia. En esta época republicana han habido, digamos, muchas políticas que han ido destruyendo totalmente nuestras estructuras. Y se ha creado una ley romana, se ha hecho una constitución al estilo europeo, se ha consolidado la lengua española, muchas otras cuestiones que hasta que llega la época de la Revolución del 52, en la que más o menos existen algunos cambios posterior al primer Congreso Indigenal que se ha dado en 1946, ¿no? Antes del 52. Sin embargo, la revolución del 52 también ha tamizado las veleidades de la República, con el voto universal, reforma agraria, Día del Indio, derecho a la educación, etcétera, ¿no? Una serie de medidas que han permitido que nosotros quizás podamos abrir un poco más. Posteriormente, continúan las luchas, ¿no? Con la creación de los sindicatos campesinos, ¿no? Como la Confederación Nacional de Campesinos, la Unión de Campesinos Pobres, la Confederación Independiente, hasta llegar a un Congreso de Unidad donde se consolida la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la creación de las Bartolinas. Entonces, ahí ya hemos visto cómo hemos distorsionado un poco porque se ha sindicalizado. ¿Ya? Nosotros no estábamos detrás de eso, sin embargo se ha sindicalizado y tiene una estructura también occidental. Entonces, por eso es que hemos continuado con la lucha y precisamente en 1992 el movimiento campesino de base saca un libro que se llama el Libro Rojo, en el que se habla ya de las reivindicaciones históricas, como por ejemplo la recuperación y la lucha por la tierra-territorio. Eso es muy importante, es histórico, ¿no? Como también esto es de la autodeterminación de los pueblos indígenas. La lucha por los derechos cósmico-telúricos también se presenta en las Naciones Unidas, esta reivindicación casi espiritual en el que nosotros hemos planteado también el autogobierno. Ese tema ya se empezó a hablar, en ese libro se lee de la soberanía y seguridad alimentaria ya, el 92, ¿ya? Desde antes del 92. Igualmente se habla del sujeto histórico, el poder comunal, la Asamblea de Naciones Originarias que se daría en la conmemoración de los 500 años. Entonces, esta época marca una especie de un paso, una bisagra hacia una transición de la reconstitución que se ha ido llamando ya, hacia de las naciones originarias, ¿no? Esta reconstitución implicaba necesariamente la cuestión de la reconstitución del Collasuyo. Entonces, al plantear la reconstitución del Collasuyo, muchos han entendido como restauración del Collasuyo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y que una corriente indianista maneja eso, ¿no? Decir, volvemos al Collasuyo, hay que plantear, etcétera, pero nosotros hemos dicho, es reconstitución. Entonces, de esa manera, con todas esas luchas, se llega al Estado plurinacional. Es una nueva época en donde se abre el Estado, más posibilidades, abre la retórica de la inclusión de las naciones originarias, pero hemos visto que también ha sido nomás en el discurso, ¿no? Porque ha concentrado y exacerbado un sistema de caudillismo
y se ha aplicado el centralismo, pero a ultranza, ¿no? Si bien un Estado es un Estado plurinacional, entonces pues debería ser así, ¿no? Pero o sea, no, hemos visto en estos últimos 14 años. Por eso es que de estas luchas emerge la reconstitución de las naciones originarias, aquello que en su momento hemos llamado tierra-territorio. El 93, en 14 de septiembre, ha comenzado la reconstitución del Collasuyo porque había una convocatoria que se ha hecho al comité impulsor, por el comité impulsor de Ayllus de Bolivia para el encuentro de autoridades originarias en el territorio de Hatun Ayllu. Luego, en 1997, en Chayapata se crea, pues recién, la CONAMAC, con algunos suyos como Hachacarangas, el AFASOR, que se llama la Federación de Ayllus del Sur de Oruro, el Hachasuyo Pacajaqui, etcétera, varios ayllus del norte Potosí también, ¿no? Hasta que en el año 2011, en su séptimo Tantachawi, hemos reconstituido las naciones Charcas, Soras, Jarajara, Quillacas, Yamparas y otros, ¿no? Entonces, ya hemos empezado con esa reconstitución, pero con muchos problemas, ¿no? En el primer decenio del siglo XXI actual, ya el CONAMAC y otros pueblos y naciones nos hemos movilizado ya por digamos, por cambios en el Estado colonial republicano que era excluyente, ¿no? Entonces, esta lucha ha logrado que se instale la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2009 y se consigue insertar en ella el reconocimiento de nuestra existencia, la libre determinación, autogobierno, consulta previa y otros derechos. Eso ha sido un paso muy importante porque ya nuestros derechos estaban constitucionalizados, aunque no todos como hubiéramos querido, pero ya se logró muchas conquistas, ¿no? Entonces, a partir de 2010, el CONAMAC exige a los 4 órganos del poder que se cumpla la constitución política del Estado, especialmente las normas y reglamentos que se tienen que ver con los pueblos indígenas originarios, ¿no? Estos programas, estos reglamentos, proyectos, muchas ofertas que se han hecho han sido pues en contra de nosotros, en lugar de que sea en nuestro favor. O sea, se han ido violando la Constitución y por eso se retoma la movilización, como ha sido la 8ª marcha en defensa del TIPNIS junto con los hermanos de Tierras Vagas, el 2011. Entonces ya el 2013, ya con el gobierno plurinacional, todo eso, la CONAMAC ya es objeto de persecución y sufre un asalto y persecución a sus líderes por parte de los dirigentes que son funcionales al MAS para frenar la construcción del Estado plurinacional, que nosotros queríamos hacerlo de una manera muy estratégica y directa, ¿no? Con base de la ley. Entonces, este gobierno nos persigue, toma la sede en La Paz y instala una CONAMAC funcional encabezada por el hermano, no sé si a decirle hermano, pero Hilarión Mamani, que ha sido, digamos, el que ha sido el sirviente del gobierno del MAS, ¿no? Entonces, esto nos ha ido puesto en la clandestinidad prácticamente a nuestro CONAMAC, que se empezó a llamar CONAMAC orgánico, ¿no? El 9º Tantachawi del CONAMAC ya en clandestinidad ha determinado nuevas autoridades encabezadas por el Arquiri, que en ese tiempo era sigue hasta ahora siendo el hermano Cristóbal Huanca, ¿no? Para que forme una comisión que revise y actualice y redacte el estatuto orgánico que hasta ese entonces teníamos como CONAMAC. Desde el junio del 2016 hasta 2017, más o menos un año, se trabaja ese documento que se ha venido a llamar la Constitución Originaria del Collasuyo, para que viabilice el diálogo igualitario, el diálogo de gobierno a gobierno con los servidores públicos del Estado boliviano, ¿no? La propuesta de este documento se le ha presentado al Mara Tantachawi el 2016 y en el Consejo de Consejos también se lo ha presentado el 2017. Pero finalmente el 21 de julio ha sido el 2017 que con respaldo unánime se aprueba ese Hachacamachi Hatun Camachi de CONAMAC, o llamado en castellano la Constitución Originaria del Collasuyo. Esa constitución está vigente actualmente. Entonces, ahora,
Finalmente se desarrolla el otro Tantachawi el 21 y 22 de marzo del 2018 en la comunidad de Chuñavi, en La Paz. Se realiza ese Mara Tantachawi y se consagra y deja de ser Arquiri y se lo nombra como Gilir Apumalco a Tata Cristóbal y la mamá Honoria, sí, Honoria, que se apellidaba, Laguna, sí. Entonces, ahí se hacen algunas recomendaciones y se define la estrategia de resistencia y se refuerza algunas comisiones de trabajo, ¿no? Entonces, esa estrategia de resistencia es en el plano programático y la recuperación del local. Eso sería más o menos en síntesis la historia del CONAMAC o cómo se ha ido consolidando. Ahora estamos en resistencia todavía, tratando de unificar, porque nos han dividido en diferentes, yo diría, alas de CONAMAC, ¿no? En un momento hemos estado 4 CONAMACs, ¿no? Pero el orgánico ha sido el legítimo, que ha logrado muchas conquistas, inclusive alianzas con las tierras bajas, etcétera, y se ha mantenido, ¿no? Que es la legítima reconocida en este momento por la CAOI, que es la Central de Andina, Confederación Andina, Consejo Andino de Organizaciones Indígenas, la CAOI, está la única reconocida. Entonces, ahora están preparando estamos preparando un Maratantachawi también, a pesar de esta pandemia es un poco difícil, pero se está haciendo eso. Más o menos hasta ahí llega. Ahora tenemos nosotros agendas, pero creo que está en la siguiente pregunta. Eso sería por el momento, hermano, para empezar, ¿no? Waliwa kiskiri wa hilata o camperosa uras pachaja hanira ki ukam amuyen hamakita nicha hilata Iván upaha kanait arakistu kun hamsa ka kuna amtana kampisa kunamak kaya maranakat pacha jutataina kitina karusa arjataina munataina kuna hanwal winakasa ukapachan sayasta ukapachanakansa uthawaye hichapachanakansa kun hamsa sarantasipki qawqa yikiranta winakash uthawaytaina taqi ukanaka kanait warakist Ukan pirusa, hilpachaja akaja makiskitina kateja aylluna kana qamasqtan. Upana karusa yasta, upana karu ichamanchija qanarun hukamat. Ukarua akaja makisya arakiñana, arakiñana, hilata benjo. Ukamaja aka konamak uksankirina kaja. Amancha pria akaja masa aymaras, qechuas, urus. Kupana karoy arjatija ni chau toqita qanaint apjaraquitas ma aka Chuquiago marcanak te anu kajayaqa departamentos aka Bolivia uraqisa ukchpachancha aka uka aymaras quechuas urus upana karusa konamak uka ch'amancharaki. Bueno, a ver, yo voy a poquito partir de la memoria reciente. Y esta memoria tiene varias etapas. Una realidad que vivimos nosotros, quienes nacemos en el Ayllu, en la Marca, es que hay una estructura territorial originaria, hay una estructura política, hay una cosmovisión y su base es la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, esta forma de organización originaria viene de épocas milenarias. Subalternizada por el Estado, sí. Esa es una realidad que hemos tenido y tenemos. Después aparecen organizaciones ajenos a nuestros ayllus. Y ahí aparece el sindicato, aparecen los partidos. Estaría del 50, a partir del 52. Y en nuestro sector eran sindicatos agrarios. Entonces, tratan de organizan siempre sindicatos agrarios, todo. Por un lado. Pero por otro lado, el Estado superpone pues, a las formas de organización. Entonces coloca al corregidor y el corregidor maneja a las autoridades originarias como si fuesen sus, ¿no? En realidad eran peones, ¿no? El corregidor decía, a ver, Gilacata, venga, vaya a la oficina, vaya, lleve esta comisión. Así era la práctica, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? Entonces, frente a esta situación, bueno, conocemos las luchas sindicales
grandes congresos, eventos, donde las autoridades originarias, en el mejor de los casos, es policía sindical, no se toma en cuenta, ¿no? En algunos casos sí, pero mayormente es así. Entonces, frente a esa realidad, hay una emergencia en tierras altas y tierras bajas. Y tiene que ver también, como ya dijo Tata Ignacio, por el lado de Potosí, la FAUI se organiza, pero en base a la matriz cultural. Por este lado, por el lado de Quillacas, todo el sector se organiza la FASO, y por el occidente se organiza Chacarangas. Es decir, no se organiza, sino que ya retoman la organización matriz, ¿no? Entonces, por lo menos en Achacarangas, estamos hablando del 85 más o menos, en un evento realizado en Turcumarca, dice, se reúnen las autoridades originarias para demandar proyectos de desarrollo. Y dicen, pero no solamente vamos a demandar nuestros proyectos, sino también tenemos que levantar nuestras formas de organización. Y entonces dicen, nosotros tenemos que levantar el nombre de Hachacara. Tenemos que reivindicar nuestros ayllos, nuestros marcas, porque los ayllos y las marcas habían sido supeditados por los cantones, por la aparición de cantones y provincias. Estaba dividiendo, estaba fragmentando. Así, esas son las etapas, y después, como decía Tata Ignacio, confluyen estas organizaciones con FASOR, FAUI, Hachacarangas, todo eso, en Chayapata, y se da inicio la consolidación del CONAMAC. Porque los sindicatos no representaban los intereses, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Más o menos los sindicatos eran como apéndices de los partidos políticos, ¿no? Entonces, se da el 87 en Chayapata, a la cabeza de Tata, recordado Tata, bueno, no, eso no recuerdo, ¿no? El primer apumalco de Conamac, ¿no? Entonces, pero ¿qué dicen? ¿Qué dice? La consigna o los principios es reconstitución de territorios ancestrales, reconstitución y restitución de autoridades originarias. Y ahí empieza ya decir, no, pues corregidores del Estado ya no nos manejes, ¿no? Más o menos se quería decir, ¿no? Entonces, se empieza a consolidar CONAMAC, ¿no? Y empieza todo un proceso de reconstitución de los suyos, de las naciones originarias, de las marcas que estaba fragmentado, de los ayllos que estaba cantonizado, ¿no? Y dar lugar que le corresponde a la estructura política, en este caso, a autoridades originarias, a Huatiris a nivel de ayllo, Malcos a nivel de marca, y Apumalcos a nivel de Suechacarangas y Conamac. Con ese ajayo se empieza a caminar. Pero ¿cuál era también el tema de las demandas? Territorio. En eso ya los pueblos de tierras bajas, el 90 ya marchan y dan un giro histórico. Dicen tierra, territorio, dignidad. El 90 ya marcharon los hermanos del Oyente. Y se reivindica todos los derechos que está en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Territorio, recursos naturales, derechos políticos, económicos, todo eso, ¿no? Se empieza a pelear. Entonces, esas son las causas por qué, ¿no? Y se comienza a la cabeza del Tata Vicente Choquitich, ahora que recuerdo, se comienza precariamente. Nosotros acompañamos desde ese momento. En una oficinita en La Paz, nos hemos unido con SIDOC y con AMAC, compartíamos un cuartito, ¿no? Nosotros asistentes o abacallos, digamos, ¿no? Apoyando a nuestros mayores, a nuestra autoridad. Y así comienza la lucha, y ha sido una lucha realmente que emergió
Y creo que ha dado lecciones a los partidos políticos y a todas las organizaciones porque reivindicaba tierra, territorios, recursos naturales, todo eso, ¿no? No era salarial, no solo era salarial, ¿no? Entonces, esto es más o menos por qué surge el CONAMAC y se ha ido luchando. Hay cosas que hay que destacar. Cuando el hermano Felipe Quispe dice 70 puntos, CONAMAC lanza, dice, ni 100 ni 1000 puntos, Asamblea Constituyente. Esa era una. Entonces, se juntan SIDOP y CONAMAC y empezamos a marchar. Una marcha histórica, ojalá cantado. Recordamos siempre nocheceres llegando a las marcas por la Asamblea Constituyente. Y lamentablemente estos procesos históricos no están en los libros. Todos atribuyen al sindicato, a otras organizaciones. No, son los pueblos indígenas del Oriente Occidente que han empezado a luchar por todo, tierra, territorio, la política, a la cultura, a la identidad. Entonces, esto es más o menos en resumen lo que se ha ido. Y después vienen las otras luchas, el tema de la TCO, por ejemplo, el tema de la autonomía, el tema de la justicia indígena, ¿no? Algunos probablemente en los últimos años no se ha logrado, es muy triste decirle eso, pero ahí hemos visto que al Estado no le va a interesar temas indígenas, por eso empieza, ¿no? Eso es más o menos el resumen, yo diría, ¿por qué surge CONAMAC, no? No sé si es responder a esa pregunta o eso sería, hermana, por mi parte. Waliki poni wajilata benjo qanay dawa ukamperusa markachirina shumist abharaki ma papel fundamental hayukamwa uka pachmaranakan haka CONAMAC uksankirina abharwa yabharaki ukamperusa wali wakiskirirakiwa identidad ukatarushinya sanicha kititansa kaukat kutiritansa ukanakwa kayamakisa amtapiarakisto chamancha sipkarake hayukam Chaja hilata Ivano Pamperos Kiptañani. Acapachanacan Hañara Kiu Chihlawi Urunaka Hak Angaraktanwa. Ñawa Humana Caja Hanstaya Pharakta. Akakonamak Ukaja Walich Awayaraki. Kayamaranak Pacha Hanwal Tawinaxa Atip Hasina Hichasa Saranta Takiskiwas Asina Humana Caja Hanaita Pharak. Chaja Kamts Nasna. Acá contexto político actual. Ukam hakun hamsa CONAMAC. Ukama wakist acepta. Ma agenda estratégica de reivindicación. Uthiti hilata Hernán. CONAMAC ukam wakist aptati humana caja. Ukama kuliaka kiaskeu agenda sa. Agenda política CONAMAC de reivindicaciones. Esta agenda está dividida en dos, porque la agenda 1 es de coyuntura, reivindicaciones coyunturales, y la otra agenda es de reivindicaciones históricas. No están separados, están coordinados, pero la coyuntura es lo que es inmediato en este momento, Kamicharaquiñani, ahora, ¿no? Entonces, esa agenda de reivindicaciones está, pues, de todas maneras inmediatas, de reivindicaciones inmediatas, está inspirado, pues, en los principios fundamentales que se ha planteado el CONAMAC desde un principio. Esos principios son básicos, ¿no? Como el Taqui, el Sarawi, el Muyu y el gobierno Chachahuarmi. En el Taqui, generalmente las autoridades originarias tenemos que nosotros hacer un Taqui para llegar a un nivel. No podemos saltar, ¿no? Aunque últimamente ha estado ocurriendo eso, ya casi como sindicato, nomás se está por manejar, pero se está manteniendo, especialmente en mi comunidad, no ha llegado el sindicato, felizmente, no ha llegado casi, creo que ha habido un poquito, pero las autoridades originarias siempre se han mantenido en la marca Salinas, en mi Ayllu, ¿no?
Eso es muy importante el taqui. Ahora el saharaui también es muy importante porque esto implica que tenemos que prepararnos, tenemos que nosotros organizarnos bien, tenemos que tener capacidad contestataria, tenemos que tener una buena hoja de vida para poder plantear propuestas, no solamente criticar, manifestar y protestar, sino también proponer. Entonces, eso significa saharaui. Nosotros estamos en eso. Ahora, el tema del muyo es otro muy importante también para no perpetuar un solo líder en todo el gobierno originario. Entonces, hacemos muyo también eso, ¿no? Y finalmente, el problema Chachahuarmi. También en nuestra agenda política plantea clarito el despatriarcalización, ¿no? El sacar de nuestro sistema el machismo y dominación masculina. Todavía, ahora sí, así todavía las hermanas están todavía como adorno, quizás en algunos casos solo el hombre decide. Eso todavía tenemos que continuar. Entonces la agenda de reivindicaciones está inspirado en esto, aunque esto lo vamos a construir en la agenda histórica completamente, ¿no? Pero eso. Ahora, ¿cuál está, digamos, en la agenda estratégica? Evidentemente nosotros hemos trabajado eso, a pesar de que no ha sido fácil, digamos, no es fácil socializarlo porque estamos como en la clandestinidad, estamos como ocultos, no tenemos, digamos, maneras de movernos y estamos siendo perseguidos, hemos sido perseguidos en estos años por los de la CONAMAC, del gobierno, ¿no? Entonces, por eso hemos trabajado y no hemos alcanzado a socializar muchas cosas, pero es muy importante mencionar algunas cosas, ¿no? Tanto en los aspectos políticos, en aspectos orgánicos, en los aspectos económicos, en los aspectos que mencionaba el hermano, ¿no? Como la autonomía, justicia indígena, el problema de identidad, de espiritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra agenda está basado en eso, en este momento, por ejemplo, en lo político, el reconocimiento, digamos, formal de nuestra organización política, pero basado en la independencia política, ¿no? Y orgánica de los partidos políticos, ¿no? Eso nos ha servido de mucho y no nos hemos comprometido con ningún partido político. En cambio, las otras que se llaman CONAMAX, que no son las orgánicas, al tiro se han vendido, ¿no? Al calor electoral han hecho su CONAMAX, su tanta chavo en su acta y hasta son gilir apumálicos y se han vendido para ser candidatos, ¿no? Entonces, creo que esa dependencia política nos hace mucho daño. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido, ¿no? Y hemos tratado de recuperar inclusive nuestra sede en La Paz, pero ha sido muy difícil, ¿no? Ese es un problema muy importante en nuestra agenda. Otro de los puntos básicos en la parte política es la representación directa de las naciones en las instancias del Estado, que la Constitución así lo establece. Nuestra participación debe ser igualitaria, equitativa y complementaria con el Estado. Sin embargo, este gobierno que ha pasado nos ha quitado el derecho de participar directamente en las elecciones nacionales, por ejemplo, en esa nueva ley de organizaciones políticas, ¿no? Y nos ha dicho, no, pero los hermanos indígenas están participando pues, directamente a través del MAS. Ahí están sus representantes, pero no. Nosotros queremos directa por nuestros propios procedimientos, ¿no? Eso que dice la Constitución, pero que ellos nos lo han quitado. Entonces, está nuestra lucha también fundamental en eso. En las subnacionales tenemos algo, no estamos tratando de consolidar eso. Justamente hace pocos días hemos presentado un proyecto de ley a las cámaras altas y bajas para la representación directa, ¿no? De los pueblos indígenas. Entonces, esa es otra lucha fundamental, ¿no? De las cuestiones reivindicativas. Igualmente, esa revisión que hay que hacer en la ley de organizaciones políticas, porque la participación directa es, como lo dije, es lo fundamental ahí. Esa ley está en contra de nosotros, la parte nacional, ¿no? En la parte subnacional, bueno, como quiera, estamos manteniendo. Luego también en este momento hemos visto tanta cefalía en el tema de las autonomías, ¿no? Que nosotros decimos autogobierno, autodeterminación, ¿no? En donde hemos eliminado, digamos, prácticamente el partido político, ¿no?
Entonces, esta lucha por las autonomías significa de constitución de territorios, autoridades y gobiernos indígenas originarios, ¿no? Entonces, ahí es donde también estamos tratando de consolidar más autonomías, aunque apenas en 14 años, o bueno, en 10 años prácticamente, se ha consolidado solo 4 autonomías, porque ellos mismos han puesto una serie de trabas legales para que no avancen las autonomías, ¿no? Y yo sé que hay algunos sectores en el mismo gobierno del MAS que estaban contra la autonomía, ¿no? Entonces, por eso solamente hay 4 autonomías. La última justamente ha sido en mi territorio, ¿no? Salinas de García Mendoza, hay los Ayllus y Marcas nos hemos reunido. Después del 2009 hasta el 2019, 10 años hemos luchado para consolidar, hacer un estatuto. Teníamos problemas, no había entendimiento, pero finalmente logrado, y el 26 de abril se ha logrado en segundo referéndum aprobatorio de estatutos, se ha aprobado nuestro estatuto, con muchos problemas, pero se ha aprobado. Y ese ha sido el último, digamos, segundo referéndum que se ha realizado, porque ahora a partir de ahí ya ha salido una nueva normativa en donde ya no es necesario hacer segundo referéndum aprobatorio de estatuto, sino directamente el estatuto ya estaría aprobado una vez que el Tribunal Constitucional da su visto bueno, entonces ya estaría empezando así. Entonces, esperamos que se vayan consolidando las autonomías en este caso, porque eso para nosotros es una gran conquista también, ¿no? Necesitamos que se profundizar esta lucha de las autonomías. Y ahí nosotros hemos logrado, ¿qué significa la autonomía? Hemos logrado, por ejemplo, en nuestro estatuto, como principio fundamental, no planteamos un sistema económico que sea de capitalismo, socialismo, de izquierdas, derechas, nada. La política se hace desde la comunidad, no desde el partido. Entonces, hemos abolido el sistema de partidos en la elección de nuestras autoridades originarias y autoridades administrativas. Entonces, tenemos nuestro estatuto bien definido. Ese es un gran avance que hemos logrado, pero que tenemos que ir enriqueciéndolo poco a poco. Hay muchos vacíos y huecos, todo eso, pero estamos avanzando en ese sentido. Otro tema que está en la agenda también central es la justicia indígena, que ya hablaba el hermano. Esto también es otro problema. Tenemos nosotros también la ley en la mano donde dice que debe haber igualdad jerárquica entre las 3 jurisdicciones, ¿no? Ordinaria, agroambiental e indígena. Entonces nosotros estamos como huérfanos todavía, estamos ejerciendo de alguna manera nuestra justicia, pero tenemos que crear estructuras propias, nuestro propio sistema jurisdiccional, porque nuestra justicia no puede ser ejercida por un año nomás por una autoridad, porque es un año su gestión, en un año no se puede administrar bien la justicia. Entonces estamos pidiendo, digamos, estamos luchando para que tengamos escuelas de jueces naturales, jueces indígenas, para que puedan nuestra justicia sea bien administrada y bien manejada en base a nuestras normas y procedimientos propios, ¿no? Entonces, tenemos nuestros propios códigos originarios, ancestrales, basados en el derecho no constitucional, sino en el derecho consuetudinario. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos rompiendo lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, necesitamos esto. La justicia ordinaria todavía está invadiéndonos, está haciendo intromisión, no está haciendo problemas. Hay muchos conflictos de competencia que estamos encarando y tienen una herramienta más para poder destruirnos o ponernos freno, atajos, como es la ley de deslinde jurisdiccional, la ley 073, en donde especialmente su artículo 10 nos coarta totalmente. Por eso estamos ya preparando una nueva ley para reemplazar a esta ley de deslinde jurisdiccional. Vamos a pedir la abrogación de toda la ley, no solamente el artículo 10, porque hay muchas debilidades. Eso. Entonces, hay otras reivindicaciones a este nivel, ¿no? de la jurisprudencia indígena originaria, que en su visión al artículo 179, parágrafo 2, tiene que haber igualdad jerárquica. Para eso necesitamos un mínimo de presupuesto. Si la justicia ordinaria tiene tanto presupuesto y nosotros nada, cero, entonces, ¿cuál igualdad jerárquica decimos, no? Entonces, estamos en eso. Ese es otro tema.
En el plano sociocultural tenemos una tenemos una lista, la agenda, si ustedes gustan les podemos pasar en determinado momento, como por ejemplo la implementación en lo social cultural, la implementación de un currículum educativo productivo regionalizado para fortalecer la producción agropecuaria en los áreas y comunidades originarias, ¿no? Entonces, la construcción de una política de relacionamiento también intercultural y complementaria entre el Estado y las naciones. En sí, en lo económico medioambiental también tenemos una serie de reivindicaciones inmediatas que está todo en nuestra agenda inmediata, ¿no? En nuestra agenda coyuntural. Sería muy largo tal vez mencionar todo esto, pero el respeto al medio ambiente, la biodiversidad, el estricto equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el tema de la consulta previa, por ejemplo, libre e informada de buena fe, no se está cumpliendo, ¿no? Y nosotros necesitamos también tener ese derecho a la consentimiento libre, previo también, ¿no? Pero necesitamos hacer un propio protocolo de consulta previa, porque no vaya a ser que pase y diga, como en el TIPNIS lo han hecho a nuestros hermanos, el gobierno del MAS ha ido a comprar a unos dirigentes, los ha hecho firmar y ya está hecha la consulta para ellos. Con su propio protocolo ha ido al Estado, el gobierno. Nosotros ahora en nuestro estatuto, por ejemplo, autonómico, hemos puesto la consulta previa, se la realiza de un protocolo que nosotros mismos lo hacemos, con nuestro protocolo y la realizamos nosotros mismos, no lo hace el Estado. Nosotros vamos a dar nuestro consentimiento, pero la consulta la procedemos nosotros, ¿no? Entonces es una especie de autoconsulta, ¿ya? No se entromete. Entonces, esos temas estamos manejando para que defendamos los recursos naturales en el marco de la gestión territorial justa, ¿no? Entonces, esto estipula el artículo 30 de la Constitución Política del Estado también, ¿no? En fin, hermanos, ese más o menos se basa en la agenda de reivindicaciones coyunturales que tenemos, ¿no? Y en enero de este año nosotros hemos consolidado una agenda también política, pero ya de tierras bajas y tierras altas, una conexión que hemos hecho, hemos elaborado conjuntamente una agenda política juntos para poder encarar estos próximos 5 años, cómo vamos a resistir. Sin embargo, hay también debilidades, necesitamos un poco, este tema electoral un poco calienta y hace de que no se pueda encarar de manera más seria estas alianzas, pero fundamental es que lograr la unidad, en tanto en tierras altas como tierras bajas, primero de los pueblos indígenas originarios. Si logramos la unidad y no estamos divididos cada uno, porque también los hermanos del oriente, de las tierras bajas, están divididos. Hay sidobos por aquí, por allá, etcétera. Y tenemos que juntar, entonces, hacer una especie de alianza entre tierras altas y tierras bajas. Y de ahí recién convocar tal vez a otros sectores para más adelante. Pero estos 5 años nuestra agenda está vigente. Necesitamos simplemente retomar, digamos, nuestro camino, pero necesitamos de que ya no existan organizaciones funcionales a los gobiernos. Ahora también hay una CONAMAC funcional que está también actualmente en la sede. Eso es lo triste. Nuestro hermano Rafael Quispe ha hecho su propia CONAMAC a funcionar al MAS. Entonces, eso no está bien. Tenemos que unificarnos y hacer con independencia política. Eso sería en términos, o sea, el tiempo pasa muy rápido, yo creo que sería en términos generales nuestra agenda de reivindicaciones coyunturales, hermana. Chahaumaja Kanaint Awiyap Harakistao en Ucamperu Sobras Pachajalupita aquí, Ailona Cansa, Comunidad na Cansa, Hiwasa Hanisa Rix Nahayuka, Ucambua, Amuya Yap Harakisto, Nechamarcachirina, Skulaka Nakaroja Yamasa hasta Hanisa Lup Irix, Ucamurasaj, Amuyap Haraki, Nechakot, Ukanaka Haniwa Aski Karakiti. Hiwasanaka apnaqasna sarawinakasa utkiqa yukamar ukata kinchaña waliwakispa ukamasa autoridades irpharurinakas provincia nakan takiparjanao saranta yaraki muyu ukampisa poqtapje hayukamao hichaña tukt'eñataki hilata benju uparu arakiñani hilata benju. ¿Es posible construir un estado plurinacional real? A ver,
De hecho, Bolivia es un país que cumplen los hechos, ya somos, porque es la coexistencia de naciones originarias. El tema es que el Estado no reconoce eso, aun cuando somos un Estado provisional, sí, pero hay que darle vida a eso, ¿no? Tenemos un destino para construir un Estado plurinacional. No creo que haya otra salida, porque el otro sería negar, como siempre se ha negado en toda la, ¿no? Nos han marginado y ahora es la etapa de grandes reivindicaciones y Bolivia tiene que ser un Estado plurinacional, pero real, no lírico, no simbólico como hasta ahora. Sin ir lejos, la CONAI en Ecuador tiene un viceministerio manejado por autoridad o organizaciones indígenas, ¿no? Manejan esa instancia. Aquí nosotros no tenemos ni unidades en las gobernaciones. Entonces, es lírico el anunciado Estado plurinacional, ¿no? Que está en la Constitución, pero ese es nuestro destino. Ucalaico, Iwasanakaja, Sarnacañao, Chamaestañao, Amaitañao. Si el gobierno que venga o las mismas organizaciones, llámense fabriles, mineros, no impulsan esto, no nos ayudan, entonces están negando, nos están negando. Y va a ser, esto, ¿no? Entonces, es posible, y no solo es posible, tiene que ser, pero en términos reales. Y ahí decía Tata Ignacio, decía, por ejemplo, el derecho a la participación política. Hasta ahora seguimos dependiendo de los partidos políticos, ¿no? Si quieres tener una representación, tienes que inscribirte al azul, al morado, a quien sea. No. Tienen que elegir las organizaciones indígenas, eligen sus representantes. Por ahí comenzaron, pues, ¿no? Entonces, eso es nuestro destino. Ahora, ¿quiénes nos reclaman? Pero en los hechos, pues, hermano. A veces decimos líricamente, es así. No. Por ejemplo, en el tema de autonomía. Qué poco hemos avanzado. Nosotros íbamos a tener el apoyo. Así nos han dado la espalda. Y eso duele, siendo los hermanos que estaban allí. Entonces, a partir de eso comienza el Estado plurinacional, ¿no? Diferentes autonomías con sus características, ¿no? Con su riqueza, con su diversidad, todo eso. Como antes era, pues, por ejemplo, mis abuelos hablaban quechua, yo soy de Carangas. Había una relación, intercambio de productos culturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tocamos la música del norte Potosí en Todos Santos, un intercambio. Entonces, estas cosas hay que rehabilitar, hay que volver a retomar, ¿no es cierto? Eso es la construcción del Estado plurinacional. Pero entiendo, ojalá los partidos políticos entiendan esta situación, pero ese es nuestro destino. ¿Quién no lucha por la construcción del Estado plurinacional? Yo creo que se traiciona y traiciona a su pueblo. Ucamacna Amait Erichta, parece que el tiempo nos ha pisado. Yo puedo hablar 2, 3 horas, pero el tiempo es el problema. Ucaqueucuyac. Walika muy ayapristaja Ucamata Gilata Benjo Alcón Rodríguez Ucamaraquiwa Iván Hernán Ignacio Falcón Camperus Kip Awaita no Camperus Apachahan aquí Saraway Jaraki Janiushi Asir Jamakarakite Kutiri Wakichawina Kana Ukamatuk Ampe Hanaint Ascañani Marcachirina Caro Kam Arjaitaña Amuit Ayañaja Waliwakis Kirirakio Gilata Hernán Akayamakisa Gilata Iván Wakichawi Jañataki, palabras de despedida, Ucampija, Ñakiraki Usarantahuejañani, Gilata Iván, Hernán Ignacio Falcón, Jumanquiu, Tuktayan, Arunak Arstañan. Hermanos, creo que estamos en una situación muy difícil y creo que es necesario dar un mensaje de unidad a todos nuestros hermanos y decirles de que evidentemente estamos en un estado plurinacional, pero que creo que no hemos encarado bien, ¿no? Está bien plurinacional, pero es más retórica, ¿no? Entonces creo que necesitamos quizás replantearnos, ¿no? Sería en una nueva constituyente, tal vez la constitución de una unión de estados, tal vez, ¿no? Una unión plurinacional de estados comunitarios podría ser, porque hay problemas de centralismo,
en la cuestión de un solo Estado. Eso sería mi mensaje. En todo caso, nuestra lucha tiene que seguir adelante mientras esté vigente esta Constitución. Hay que trabajarla y hay que cuestionar y hay que proponer nuevas alternativas si es que hay que hacer reformas a esta Constitución respecto a nuestro problema. Un grande saludo a mi hermano Alcons, que está también como panelista. Algún día tendré la oportunidad de conocerlo personalmente, no lo conocemos. Yo soy relativamente nuevo en CONAMAC, por eso es que estoy, digamos, no conozco muy bien, digamos, a los hermanos que han sido fundadores de esto, ¿no? O que han estado permanentemente en la CONAMAC. Sin embargo, quiero dar un abrazo, un saludo especialmente a los hermanos originarios de Tierras Altas, jóvenes, mujeres y ahuichos, ahuichitas, como decía. Muchas gracias, querida hermana. Waliki Wahiki Sinjama Panjilata Iván, Chacucha Gilata Benjo, Alcons Rodríguez, Tukayan Arunaka, Ucampeuña Tukayañan, Humankiwa. Bueno, kuyaka anchitaja payakineta, hachayaki. Payaqueja, pandemia, COVID-19 y el tema de la crisis política, señor. En el tema de la pandemia nos han dejado dolor, luto, pero esperanza tenemos que tener. Hay que tener una esperanza, la vida continúa al lado de la Pachamama. Se han ido nuestros hermanos, nuestros parientes, pero seguimos. Y la vida continúa y la Pachamama nos va a cobijar y nos está cobijando. Suma, chuima, tañano kataki. En la crisis política, lamentablemente, priman los intereses regionales, personales, de grupo. Y hay los pueblos, las naciones indígenas, tenemos que tener una coraza de protección. Eso es lo que nos divide, ¿no? Nos diluye, nos quita fuerza. Entonces yo creo que es profundamente una mirada hacia adentro. Suma amait aseñani, unamte achachilanaka jebasaro esto, sarataki aptañani. Nuestros valores y principios no deben ser negociables. Y por eso les pido unidad en torno a nuestra matriz cultural. Amait asjañani, inacho wawanaka, partido sarjap, ¿no? Wawanaka, que defienda los principios políticos, los derechos de reivindicación de los pueblos indígenas. Si no, vamos a perecer como pueblo indígena. Chacañaneo. Y eso no está bien, ¿no? Entonces, otra vez, esperanza en eso. Sé que vamos a conseguir la unidad en algún momento, como fruto de estos problemas también que estamos viviendo, ¿no? Y me despido con la esperanza de volver a participar, a dialogar. Es importante en esta coyuntura, proceso de reflexión, de comunicación, de socialización, amaita señal. Achat sikaro, wainanakaros, achaukinakaros, parlakipañane, aneu alegite o valiosas, ¿no? Entonces, hayaya, kuyaka, ma aruntawi tajbachar. Matakisa ukamaraki yaka hayaltawi, radio istirina katakisa, sipka kiwasan piskiwa, ukawakicha wimpiwa chikaint asawaitan. Pachawan aksaranta wayjaraki, ukampirusa kitina kapjatainasa kunama, kun hamsa ut asawayap, hichaja kun hamsa, chamancha sipke, taki ukanaka kanaint awarakisto, wali wakiskiri ukanaka yatjataña, kun hamsa upanaka takipara hamsa harantaye, muyo, kunanakasa, kunahanwalinakasa kapachansa uthawayana, taki ukanaka. Pachawan Sarawayji jutiri wakichawina kana chikaint asiscañani ma suman qipart apam taqani takisa ma aska hipukipan.